Bienvenidos, muchas gracias a esta tercera de 4 sesiones que estamos haciendo en este segundo semestre de 2024, cada primer sábado de mes, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También en relación a la solicitud del Inmaculado Corazón de María en Fátima de rendirle honor los 5 primeros sábados de mes. Así que el primer domingo de enero, que aunque no tendremos evento, pero sí que invitamos a que continuemos con estas actividades piadosas. Bien, sabemos que primero tenemos esta sesión. La primera sesión trató de los 3 primeros capítulos de la obra clásica de Jan Husset, Introducción a la Política. La segunda sesión de los siguientes 3 capítulos, y esta tercera sesión a cargo del doctor César Velan, los siguientes 3 capítulos, los capítulos 7, 8 y 9. Bien, bueno, pues voy a hacer la oración inicial, porque esta vez desgraciadamente no puede participar nuestro presidente del círculo, Juan Carlos Malvarte, porque se encuentra pues imposibilitado, está fuera de la ciudad, así que pues la haré yo. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración breve de Santo Tomás para antes del estudio. Concedednos, Dios misericordioso, que aquello grato a vos lo deseemos ardientemente, lo investiguemos prudentemente, lo conozcamos con verdad y lo realicemos con perfección para alabanza y gloria de vuestro nombre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, don César, somos todos oídos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho a Javier por la presentación, al círculo del que me complace ser parte, y de manera especial a todos los asistentes por haber acudido al llamado, y todos los también televidentes. Voy a tratar, como se ha dicho, los capítulos de la obra de Jan Husset, pero voy a enfocarlos de una manera muy particular, hablando de un aspecto que quizás no está solo en esos 3 capítulos, sino a lo largo del trabajo, y yo que quisiera remarcar, y del cual hay alguna polémica, y que en el libro no se explicita tanto, pero valdría la pena repasarlo y conversarlo con todos ustedes. Y es el de una pugna, una lucha de criterios que se ha dado desde los orígenes de la humanidad, diría yo. Pero ahora esa lucha toma unas dimensiones épicas y necesarias. Y es la pugna que enuncia, bueno, ya está enunciada desde la Ilíada y la Odisea, pero enuncia con mucha mayor claridad Píndaro, cuyas obras tengo aquí en la mano, ¿ya? Ustedes saben que Píndaro era uno de los más grandes poetas griegos, después de Homero, y que él desarrolla su obra en una especie de transición entre el trabajo puramente literario, mítico, a un trabajo, ya el trabajo filosófico, ¿no? Donde ya interviene la razón, ¿no? Homero es el gran poeta que deja concluidos las grandes obras que son como que donde reposa la cosmovisión griega, ¿ya? Y ahí se plantean ya algunas semillas, pequeñas semillas de lo que será la filosofía griega, como son ese cuestionamiento que hace Aquiles en el final de la Odisea, Apolo en el final de la Odisea, al criticar al resto de los dioses y decirles: oh dioses, son crueles, insensatos ustedes por dejar que el pobre cadáver de Héctor sea escarnecido de esa manera tan terrible por Aquiles.
Desde ahí hay algunos gérmenes que nos presenta la necesidad de pensar en la divinidad como algo racional, ¿no? Que no podía ser meramente arbitrario. Y Píndaro enfatiza eso, y él va a ser como que el que va a sentar las bases ya después de la filosofía, que es la aproximación a todo, ¿no? Específicamente lo más importante, que es la cosmovisión basado en Dios, con bases racionales. Y Píndaro toca un tema muy interesante en la Nemea, que son unas poesías que hacían para los Juegos, ¿no? Sus olímpicas que se hacían para los Juegos Olímpicos, pero había unos juegos que se hacían en Nemea, que la hizo más o menos en el 459 a.C., y en ella señala lo siguiente, lo voy a leer, ¿no? Pues con secretos votos fueron serviles los dánaos a Ulises, y de las áureas armas despojado se debatió en la muerte Áyax, y verdaderamente el enemigo en piel caliente no abrieron ellos heridas semejantes, cual Áyax hizo, rechazados por la troyana lanza defensora, ya junto a Aquiles recién muerto, o bien de otros acosos en los devastadores días. Odiosa mentira hay, también entonces hubo compañera de viaje de las palabras lisonjeras, urdidora de dolo, malhechor denuesto, la que opresora mengua la nobleza ilustre y de los hombres oscuros extiende a las alturas el renombre vano. ¿De qué habla aquí Píndaro? Toca una escena de la Odisea, de la Ilíada, que es muy interesante, por la cual, es posterior a la Ilíada, perdón, es una tradición, por la cual después de la muerte de Aquiles, se determinó que las armas de Aquiles, que era lo más precioso de él, pasara al más renombrado de los griegos, porque el más renombrado de los griegos era Aquiles, ¿no? Cuando muere tenía que pasar al más renombrado. Y salió justamente el más aguerrido, el más tremendo de los griegos, que era Áyax. Áyax era el mejor, el de más ilustre cuna, entre los guerreros, etcétera, etcétera. Pero se le enfrentó Ulises. Ulises le dijo, no, yo soy el merecedor de esto. Y entonces los griegos, fiel a su forma, decretaron que iba a haber una competencia pugilística, ¿no es cierto?, ¿no? Una lucha, y el que ganaba la lucha se quedaba con las armas. Pues Áyax convino porque él se sabía mejor, ¿no? Y pelearon, pero el resultado fue incierto. Y al final de esa pelea, lo que hizo Ulises fue hablar, convencer, y comenzó a ser, como se dice acá, lisonjero, mentiroso, ¿no? Mentiroso, porque es más o menos que es lo mismo, y les dijo a los griegos todo lo que ellos querían escuchar, ¿no? Y los griegos, incluso contra su conciencia, decretaron que el ganador había sido Ulises y no Áyax, y le dieron las armas a Ulises. Áyax, enceguecido de furor, ¿qué hizo? Se suicidó. ¿Por qué toma alusión aquí Píndaro? Píndaro tenía una opción política en su tiempo, porque su tiempo se debatía entre varias opciones políticas en dos fundamentalmente: la democracia y la aristocracia. Y de eso es lo que voy a hablar ahora muy ligeramente. Y he iniciado de la visión de Píndaro porque nada más lejano a nuestra realidad que es esta visión de la aristocracia, ¿no? Entonces, ¿qué debemos decir para iniciar qué es la aristocracia? ¿Y por qué se enfrenta ya desde estos tiempos de la gran política, tiempos clásicos como los de Píndaro? Se enfrenta porque su concepción es radicalmente opuesta. Y en un tiempo en el que la democracia es un dogma, es necesario contestarla y examinarla y ver
justamente los valores que están detrás de la política más allá de los dogmas o las palabras establecidas. ¿Qué cosa es la aristocracia? Aristocracia viene del término griego justamente aristoi, los mejores, ¿no es cierto? El gobierno de los mejores, los nobles. A los nobles se les consideraba los mejores, ¿no es cierto? ¿No? Y ese ser mejor, ¿no es cierto?, se podía entender en tiempos clásicos como el mejor guerrero, el más fuerte, ¿no?, el que había logrado un gobierno adecuado, y también en tiempos clásicos se entendía como el hombre que había recibido de su familia, ¿no?, esa circunstancia de lo mejor, el linaje, ¿no? Esto nos puede parecer un poco raro, pero no tiene mayor razón de ser cuando entendemos que para los griegos y después para el pensamiento clásico, el hombre, la validez del hombre estaba en su relación con su grupo, especialmente con su familia. Cuando uno hacía honor a su familia y profesaba la fe de sus padres y llevaba el buen nombre de sus padres hasta el último límite, era el más perfecto y el más piadoso, ¿no? El concepto de aristocracia está muy ceñido con dos asuntos también que son fundamentales. La aristocracia, incluso en términos económicos, eran los que poseían la tierra y no el comercio que hacían la democracia. Los comerciantes normalmente optaban por la democracia. Y el hogar, entendido como comunidad religiosa, como transmisión de valores. Los aristócratas, si en algo se sentían superiores, porque se sentían superiores a los demás, era porque habían mantenido una tradición, es decir, un continuum de conocimiento que los perfeccionaba y los hacía mejores, ¿no? Eran los llamados virtuosos, ¿no? Virtuosos, es decir, que hacían lo adecuado en el momento adecuado. Las virtudes en este tiempo, el tiempo de Píndaro, como ya he dicho, estaban muy relacionados a la guerra y al gobierno, y después las virtudes se fueron ya virando al ejercicio de la razón, ¿no es cierto?, ¿no?, al ejercicio de la razón con la filosofía. Pero siempre se dio la noción de que la aristocracia era el gobierno de algunos, de esos algunos, que estaban más capacitados para gobernar. Y estaban capacitados para gobernar porque eran, como diríamos ahora, tecnócratas, no, sino porque eran buenos. Es decir, tenían una conciencia clara y firme de lo bueno en la tradición de cuño religioso, moralmente bien determinada, ¿no es cierto?, y la seguían implacablemente. Ese era su acervo, ese era su tesoro, y esa era la carta de identidad que tenían para manifestarse como tales y seguir su paso por la política, ¿no? La política era el ejercicio del gobierno de los hombres, y ellos decían: nosotros somos los dignos de ser gobernantes porque conservamos la noción de lo bueno y la cultivamos. El perder la noción de lo bueno o no cultivarla traía la ignominia o el deshonor, ¿no? Y el deshonor dejaba de lado todo lo bueno que podría tener esa persona y su capacidad para el gobierno. La democracia, por contrario, consideraba que el ejercicio de la razón y la preocupación de los propios hombres por sus propios intereses era suficiente para encaminar bien una ciudad. Y tenía un factor que sí yo reconozco que es importante: buscaba el equilibrio social, en el sentido de que todos tengan un equilibrio, sobre todo económico, para lograr cierta estabilidad política, ¿no? Pero la democracia
Vamos a un punto interesante ahora, pero la democracia y la aristocracia y también la monarquía no eran exentas de, no estaban inmunes de corrupción, ¿no? Cuando Aristóteles habla de estos tres modelos, porque habla de muchos más, pero lo enfoca a todos, los clasifica en esos tres modelos, determina que Aristóteles, como un buen científico social, en ese caso, dice, existen estos modelos, pero no dice este es el mejor. Bueno, insinúa que una combinación de los tres es la mejor, pero dice, estos tres modelos son los que existen, están dados: la aristocracia, la monarquía y la democracia, entendidas por el gobierno de algunos, el gobierno de uno o dos, porque habían diarquías, y el gobierno de muchos, porque nunca va a ser el gobierno de todos, también Aristóteles era consciente de eso, ¿no? Y Aristóteles señala que cuando los tres sistemas de gobierno se corrompen, se da por la misma razón, que el gobernante ya no actúa por buscar el bien de todos, o sea, el bien común, no es el bien de la sociedad, sino el bien propio. Cuando el rey busca su bien y no el de los gobernados, se llama tirano. Cuando el aristócrata busca su bien y no el de la comunidad o el bien común, se llama oligarca. Y cuando la democracia busca el bien individual, la prebenda, ¿no?, política, y no el bien común, se llama demagogia, o también lo llaman oclocracia, que es peor, que dice gobierno de la cloaca, así lo llama. Obviamente estas nociones de política clásica quedaron totalmente fuera de foco ya en el advenimiento del liberalismo, en la Revolución Francesa, porque se preconizó una máxima que ahora pues es un dogma que es mucho más débil que cualquiera de las consignas que podemos escuchar hasta en la televisión, ¿no? Y ese dogma es el de la perfección y racionalidad del ser humano, ¿no? El liberalismo se basa en que un ser humano es totalmente racional como para decidir políticamente de manera absoluta, decidir económicamente de manera absoluta y decidir social y culturalmente de manera absoluta. O sea, en eso se basa la democracia moderna. Al basarse esto, la idea de aristocracia queda totalmente desplazada y simplemente se la utiliza como una especie de monigote que se ha hecho desde ese tiempo de gente pues malvada que quería hacer daño al pueblo y que los abusaban y ya está, ¿no es cierto?, ¿no? Porque el pueblo era perfecto, ¿no? Pero si bien eso se da en el siglo XVIII, ya estamos llegando al siglo XXI y esos frutos que eran verdes en ese tiempo se han convertido en fruta madura y vemos realmente en qué desencadenaba la democracia moderna y estos tópicos tan tenidos en cuenta en esa época y ahora que han caído por las patas de los caballos, podríamos decir incluso, ¿no? En Arequipa, en el Perú, es todavía mucho más grotesco, ¿no? Es algo bueno eso hasta cierto punto, ¿no? Porque el maquillaje en nuestro país no es tan grave, no es tan perfecto que en el llamado primer mundo, ¿no? Donde se pasa absolutamente lo mismo, pero hay un maquillaje que lo hace hasta cierto punto más llevadero, ¿no? En el Perú, felizmente por cuestiones de formas, no hay ese maquillaje y se ve que el ejercicio democrático es justamente una garantía del atentado contra el bien común. El ejercicio democrático es el atentado contra el bien común. Y por dos razones. Primero, por efectos prácticos, lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque el considerar que todos están en condiciones de gobernar y gobernarse, comenzando, que eso ya es difícil, y gobernar a los demás, ya eso causa un despropósito abundante, ¿no?, y grande. Y la peor razón es porque la democracia trivializa
por lo que estábamos escuchando de Píndaro, la noción de bien, porque el bien lo supedita a una especie de acuerdo tácito y medio bárbaro entre los intereses. Y cuando la sociedad se envilece cada vez más, ese acuerdo se hace más flojo y se hace más vil, ¿no? Y eso es lo que vemos constantemente, ¿no? La noción de lo bueno se comienza a debilitar y en su lugar se tornan un montón de palabras vacías que son llenadas por ciertos discursos que están llevados por ejemplo, en el ámbito político, llamemos los derechos humanos o ciertas convenciones, ¿no? o ciertas ideologías o marcos teóricos que llenan de cierto sentido algo que al final terminan desnaturalizándolo en el fondo, ¿no? En el ámbito jurídico cada vez es más sofisticado y técnico el derecho y cada vez más injusta la realidad, ¿no? Y es porque la visión de fondo de lo bueno se ha desnaturalizado porque ya no se acepta la idea de lo mejor. Y porque existe también, y el tercer grave, digamos, mal que impone la democracia es que también destruye la noción, o sea, es evidente y es necesario para la democracia destruir la noción de autoridad. Porque la democracia en el fondo destruye la noción de autoridad. Porque la autoridad fundamentalmente se basa de autoridad moral, es decir, de un ser bueno para guiar, conducir a los demás, ¿no es cierto?, ¿no? Esa es la noción básica de autoridad y esa es la noción natural de autoridad, porque si nosotros lo vemos desde la familia, el padre es autoridad no porque convence, da un discurso a los hijos, no, tampoco no sería buena autoridad si reprime simplemente, es autoridad porque guía y porque es un ejemplo, porque es una persona admirada. Según el sistema democrático, las personas que ejercen la autoridad en realidad la ejercen por una serie de convenciones vacías y ellos mismos no tienen que ser buenos, porque esa noción de ser bueno está fuera del sistema y del esquema, ¿no? Y se da la divergencia entre vida privada y vida pública, ¿no? El tipo puede ser un tipo que es fracasado en el guiar a su familia, ¿no es cierto?, no ha llegado bien su vida, es un tipo vicioso, pero dice, no, pero puede ser un buen político. Eso es su vida privada y su vida pública es otra cosa. Eso es una cuestión totalmente absurda, tan absurda que todos los filósofos, comenzando por Platón, todos los filósofos clásicos decían, si alguien quiere gobernar a algo o a alguien, primero gobiérnese a sí mismo. Esa es la primera lección. La democracia nos habla no de esa noción de superioridad moral, porque elimina la noción de moralidad y la deja un consenso cada vez más debilitado y que es pasto simplemente de intereses subalternos y grupos de presión mediática, y es lo que pasa actualmente. Por eso a mí, y con esto yo quiero acabar, el pensamiento contrarrevolucionario es muy rico y muy importante y ahora está floreciendo de una manera natural, absolutamente natural, no es subversivo, no nos juntamos en sitios prohibidos, no, la gente lo dice, está en las redes sociales y tal. ¿Por qué? Porque la crisis de este sistema democrático es evidente, y ahora además nos toca ir más allá de la crisis y preguntarnos en qué falló. Y yo lo que quiero, un poco utilizando el trabajo de Bossuet y este enfoque que le he dado sobre la aristocracia, pensar que la política tiene que retornar a sus orígenes, y los verdaderos orígenes de la política son valores aristocráticos. Y los valores aristocráticos no son generar castas,
De hecho, por ahí no va, porque justamente la oligarquía es generar castas, sino es tener una noción de perfeccionamiento, de mejora, ¿no? De noción sana y verdadera de élite, ¿no es cierto? La élite es un grupo que se considera mejor moralmente, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí viene el otro punto. El pensamiento aristocrático, ya lo dije, nunca puede estar divorciado, está basado intrínsecamente con la moral y la religión. Y por lo tanto, es fundamental volver a los orígenes religiosos. Y aquí quizás estoy tocando carne. ¿Por qué? Porque hay muchos personas de bien, muy inteligentes, que ya se han dado cuenta de lo mal que está el mundo, ¿no es cierto?, y reaccionan, ¿no? Pero a muchos les cuesta dar ese paso, que es un paso complejo, no es un paso político, sino es un paso de vida, ¿no es cierto?, que es abrazar la fe, ¿no? Ahí lo religioso no puede ser dictado por lo político, es anterior a lo político más bien, ¿no es cierto?, ¿no? Pero yo lo digo, la verdadera aristocracia solo se puede basar en una visión muy clara, no de consenso, no de algo etéreo, sino muy clara de moral. Y la moral la da la fe. Yo voy a hablar por experiencia personal. Yo soy muy apasionado y me ha gustado mucho y he trabajado mucho con los textos clásicos, como ustedes se están dando cuenta, ¿no es cierto? Y yo veo que si bien hay una grandeza y excelencia en los valores clásicos, ¿no es cierto?, no hay nada comparable al verdadero sentido de aristocracia que da el cristianismo y que reenfoca el cristianismo en los valores clásicos. Porque Cristo hace una cosa que es inimaginable, ¿no? La aristocracia, que es algo verdadero y real, porque es natural y porque se ejerce, por ejemplo, en la familia. La familia es una institución aristocrática, es decir, hay un grupo que se llama papá y mamá, ¿no es cierto?, que están por encima de los gobernados, pero los gobiernan para su satisfacción y para el perjuicio de los niños. Al contrario, los gobierna para la edificación de los niños, ¿no es cierto?, ¿no? Una buena familia es una familia en la que los niños están bien formados, ¿no? Y eso es un sacrificio enorme. Y eso no pasa por los niños. Es como decir, médico, cúrate a ti mismo. No puedes, pues simplemente, no se puede. Tiene que haber alguien que está en una posición de superioridad. No digo superioridad ontológica, ¿no es cierto?, porque en poco tiempo los niños van a ser tanto como los padres. O sea, ontológica quiere decir yo soy superior a esto, ¿no es cierto?, ¿no? Pero yo nunca podré ser superior a ninguno de ustedes ontológicamente, porque somos iguales, somos seres humanos, ¿no es cierto?, ¿no? Pero lo que sí existe es una diferencia moral. Y los niños moralmente están sometidos a sus padres, por más que nos digan lo contrario, ¿no es cierto?, ¿no? Y los estudiantes, yo he sido estudiante, yo soy profesor de muchos de los que están presentes, pero yo también he sido estudiante, ¿no es cierto? Y sigo siendo estudiante, ¿no? Y estoy sometido a mi profesor. Sometido en el sentido que el perfeccionamiento, la guía, la da él, ¿no? La aristocracia, que es una cuestión natural y que ha sido recogido por los clásicos, encuentra el sentido perfecto con el cristianismo. Porque si ya había una vocación aristocrática en el servicio, por razón, por definición, Cristo, que para el cristianismo es rey, ¿no es cierto?, para el cristianismo es rey, Cristo, él mismo, en el momento de su consagración, es decir, cuando se hace rey, que se hace rey desde la cruz, ¿no es cierto?, él utiliza hábitos de rey. Él utiliza el manto de rey, que es ese manto morado, ¿no es cierto?, ese manto morado púrpura que le pusieron, le dan una vara para burlarse, ¿no?, pero le dan una vara de rey y le dan una corona de espinas. Cualquiera podría decir, bueno, esto le pasó, pues, ¿no es cierto?, ¿no? Ya está,
que pasó. Pero no es tan simple, no hay que tomar tan a la ligera esta connotación, ¿no es cierto? Tiene un trasfondo escatológico muy potente. Cristo es rey, ¿no es cierto? Hasta el letrero que estaba arriba decía, es rey. No dice, dijo que es rey, es un mentiroso. No, dijo es rey. Por algo se dio y nunca lo cambiaron. Pero ¿cómo es rey? Es el rey de dolores, ¿no? Entonces, la visión de la nueva aristocracia está ahí. Muchos, sobre todo jóvenes, a mí me han preguntado de muy buena voluntad y yo me he conmovido porque realmente uno ya pierde, está muy tentado de perder la esperanza en estos tiempos, pero los jóvenes siguen siendo esperanza y me dicen, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿No es cierto? ¿No? Y todos quieren cometer los errores que nosotros mismos cometimos, quizá integrar partido, hacer acción política. Yo les digo de todo corazón, no hagan eso, sino que también se debe hacer en otro sentido, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo fundamental es una apuesta por una opción aristocrática. ¿Y qué es la opción aristocrática? Es la opción de elevación del propio individuo, ¿no es cierto? ¿No? De ser mejor, ¿correcto? De ser mejor, cada vez perfeccionarse, ser mejor. Y ser mejor ahora está muy mal visto. Y te van a tratar muy mal porque tú digas, yo soy mejor, ¿no es cierto? ¿No? Te van a decir, ¿qué te crees tú? ¿No es cierto? ¿No? Pero uno tiene que pensar que es natural querer ser mejor. Primero, es natural, todos queremos ser mejor. Pero la clave de ser mejor es, como diría el magis jesuita, ¿no es cierto? Ser más, ser mejor para servir más. ¿Se entiende? Y incluso en la posición de sana superioridad, uno va a poder ver con más misericordia a los demás. No sé si a ustedes les ha pasado eso también, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con un individuo que supuestamente, según la mitología democrática, es igual a ti, ¿no es cierto? Pero actúa salvajemente, hay que decir las cosas con su nombre, la indignación es insoportable, ¿no es cierto? Porque como dijo Platón, el mayor mal que puede tener un hombre es ser gobernado por alguien inferior a él. Entonces es insoportable. ¿Por qué? Porque, digamos, nominalmente es superior o igual a ti, ¿no es cierto? Y tú incluso entra uno en contradicción porque dice, yo no me puedo ni siquiera poner en cuestión esas cuestiones de superioridad o inferioridad. Eso está mal, eso es tabú. En nuestra sociedad eso es tabú, ¿no es cierto? Como hace 200 años era tabú el sexo, ahora el tabú es la igualdad o la diferencia, ¿no? Y eso genera mucha angustia y la pérdida de la esperanza y también nos arroja a la pérdida de la esperanza a la corrupción también, ¿no? En cambio, cuando uno sanamente sabe que uno está por encima de esas personas, ¿no es cierto?, puede mirar misericordiosamente a esa persona y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿No? Te tocó a alguien por ahí, ¿no? Y soportar estoicamente un sistema intrínsecamente perverso, ¿no es cierto? ¿No? Que estimula la mediocridad, por decir algo, ¿no es cierto? O incluso el desgobierno por acción de la democracia, ¿no? Entonces, yo lo que les estoy diciendo, creo, no sé, puede sonaros escandaloso. De hecho, soy consciente de eso, que son escandalosos. Pero simplemente los invito a romper un poco el tabú de ahí lo llamo, el falso igualitarismo, el igualitarismo que nos trajo la Revolución Francesa, que es un igualitarismo malvado, malsano, porque destruye la esencia misma de la realidad. Y la realidad es diversidad, y la realidad es también superioridad e inferioridad en varios planos. Por acá alguno de ustedes es médico.
yo puedo darle recetas al médico, yo le voy a decir cómo hacer su trabajo. No, yo estoy en una posición de inferioridad con él. ¿Y eso me hace menos? No, no me hace nada de menos, ¿no es cierto, no? Igual, en el ámbito político hay personas que son más aptas para gobernar. Y no son los que estudian ciencia política, con perdón de mis alumnos, son los que hacen bien. Es decir, los que viven los principios aristocráticos, es los que buscan lo bueno, ¿se entiende? Y buscan en sí mismo lograr lo mejor. Con esa pequeña reflexión los dejo, quizás, bueno, es simplemente para abrir, para conversar, para hacer objeciones, ¿no es cierto?, ¿no? Para hacer objeciones y para ver hasta qué punto se puede llevar a cabo esta verdadera rebelión contra un sistema que solo genera individuos de masa, ¿no es cierto?, ¿no? Sin ningún brillo, sin ningún perfeccionamiento, ¿no es cierto?, ¿no? Y termino con una cosa más antes de que me diga acá Javier. Los griegos tan sabios dijeron una cosa, y que se aplica mucho a una sociedad democrática, liberal, igualitaria, a una sociedad aristocrática. El mejor grado de amor, dicen los griegos, es la amistad. Ni siquiera es el amor conyugal. Bueno, felizmente no está mi esposa, pero yo estoy de acuerdo con los griegos. ¿Por qué? Porque en el amor conyugal, por lo menos, hay necesidades, ¿no es cierto?, ¿no? Hay necesidades de afecto, necesidades incluso sexuales, necesidades de mantenimiento, y se fundan en esas necesidades. Y es magnífica esa relación, muy buena, pero hay cierto interés, loable interés, pero hay interés, ¿no es cierto?, ¿no? En cambio, Platón específicamente dice, el amor que está entre dos amigos es lo más puro porque la verdadera amistad no hay ningún interés, no hay nada de interés. Y la verdadera amistad solo se puede fundar, como dirían los grandes aristócratas espartanos, entre iguales. Los espartanos se trataban a sí mismos de igual. Hola, igual, te decían, ¿no es cierto?, ¿no? O Plitoi era igual, ¿no es cierto? Y igual, ¿qué cosa es? Igual es, por eso la amistad llega a un punto maravilloso, de tú saberte valioso, ¿no es cierto?, porque has ejercitado la virtud, y buscar la compañía de los virtuosos y valiosos. Y ahí, o sea, podría pensarse que buscar la perfección aristocrática sería pisotear a los demás. No, todo lo contrario, ¿no es cierto?, ¿no? Es buscar tu crecimiento anhelando el crecimiento del otro. ¿Se entiende?, ¿no? Y la sociedad de iguales es una sociedad perfecta. ¿Por qué? Porque no hay intereses, no hay cuestiones de subalternidades, hay respeto y hay reconocimiento. En cambio, los griegos decían, por ejemplo, refiriéndose a los persas, una sociedad como la que es de nosotros la democrática, ¿no?, en la que hay una supuesta igualdad, ¿no es cierto?, ¿no? Una supuesta igualdad. Pero, como es una igualdad no fundada en razones, sino fundada en dogmas vacíos, ¿no es cierto?, lo que se genera es un interés absoluto. Y por eso los persas, por ejemplo, cuando se hablaba de los persas en este caso, se decía que la relación entre los ciudadanos de Persia era de usar, congraciarse, ser salamero, como hizo Ulises con los demás, ¿no es cierto?, ¿no?, para obtener el poder, y una vez cuando tienes el poder, desquitarse y maltratar al otro, ¿no es cierto? Es una relación de amo y esclavo. La aristocracia, la verdadera aristocracia, genera hombres y mujeres, ¿no?, entendido como los demás, ¿no es cierto?, ¿no? En cambio,
Igual el cristianismo busca hombres, ¿no es cierto?, ¿no? Seres humanos. En cambio, estas visiones media falsas lo que hacen es buscar gente que mediante tretas, demagogia, salamería, ¿no es cierto?, satisfaces tus intereses y se pone en situación de Bueno, entonces, esa es mi postura en este caso. Y doy la palabra para conversar un poco. Javier, tú que eres aquel que... Le damos un aplauso a César por su exposición. Muchas gracias, estamos en el tiempo perfectos, así que no te estaba apurando, te estaba avisando que quedan 5 minutos. Ah, ya está bien. Así que genial. Bueno, si hay dudas o consultas, les paso el micrófono y el profesor César... No, acá a viva voz, ¿no? Entonces... Es para la grabación. Ah, para la grabación, ya. ¿Sí? Sí. Si alguien desea... ¿Solo lo sostienes? Venga, adelante. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo está? Mi pregunta era más que todo si realmente deberíamos aspirar a un sistema más aristocrático o ver por conveniente, ¿no?, un sistema epistocrático, ¿no? Esa sería más que todo. O de los que tienen el conocimiento. Claro. A ver, justo los revolucionarios franceses tenían esa salvedad, que para mí es falsa, que el conocimiento nos hará libres. Ellos decían algo que a nosotros parecería aberrante, ya, pero lo creían, ¿no? Que una persona mientras más sabía, y con saber me refiero a matemáticas, ciencias naturales, esas cosas, iba a ser mejor. Es decir, para los revolucionarios franceses, el pensamiento de la Revolución Francesa se basaba en que para ellos la razón humana era perfecta, ¿no es cierto?, ¿no? Y tendía al bien. Bueno, eso en algo tiene alguna razón, ¿no? Y que todo el mal de ese tiempo estaba dado por la tradición y la religión, que había llenado de cosas negativas la mente de la gente. Eso lo dice tal cual Voltaire, Diderot, todos ellos, ¿no es cierto?, ¿no? Que habían llenado de cosas negativas, ¿no es cierto?, y que el buen salvaje, como diría Rousseau, ¿no es cierto?, el individuo puro, natural, ¿no es cierto?, que modelaba y afinaba su razón mediante las ciencias y las letras y las artes, iba a llegar al conocimiento de que, bueno, ¿para qué vamos a robar si podemos compartir?, ¿no es cierto?, ¿no? Iba a ser como una cosa automática. Entonces ellos decían, la ilustración, es decir, el saber científico, iba a ser el que iba a salvar a la sociedad. Yo les digo, estamos en una sociedad donde hay cientos, miles, millones de profesionales con títulos, con doctorados, ¿no? Y yo les digo, bueno, uno de los más grandes genocidios de nuestro país han tenido doctorado, ¿no es cierto? Ismael era doctor, ¿no es cierto? Y ahí si seguimos contando, muchos eran doctores, ¿no? Vladimiro Montesinos creo que era doctor, no, bueno, por lo menos era abogado, ¿no? Pero tenía título, todos tenían título, ¿no es cierto?, ¿no? El título es una forma de esconder también esa deformación que se da a un gobierno de lo inadecuado, porque el gobierno adecuado es el gobierno de la virtud. Eso es lo único, eso es lo único. En el antiguo régimen, los jueces no eran ni siquiera juristas, no habían estudiado derecho en su vida, eran simplemente gente que tenía una prédica moral, bueno, más o menos también, porque también hay que tener sus cosas, ¿no? Pero por lo menos teóricamente tenían que ser gente buena. Hay una palabra que ahora la han puesto muy en... La gente de izquierda la detesta, esta palabra, pero hay que usarla siempre, justamente porque la detesta. Gente decente, ¿no es cierto?, ¿no? Es una palabra muy antigua, mis abuelas decían, no, esto es gente decente, esto es gente decente, ¿no es cierto?, ¿no? Decir gente decente no es decir clase, no es decir
conformación étnica, lengua, eso no, decente puede ser cualquiera. ¿En dónde está la decencia? ¿No es cierto, no? La decencia está en el buen comportamiento. Y un comportamiento que se hereda. Y lo del linaje no es falso. Hay investigaciones como Pasto, incluso yo he escuchado uno acá en Arequipa que han hecho, de que los genes se condicionan, ¿no es cierto? O sea, mis hijos y los hijos de mis hijos se van a condicionar por las circunstancias que yo he vivido. Por ejemplo, si yo he tenido un hambre terrible porque hubo una hambruna en mi época, mis hijos van a tener un gen que los va a llamar a eso. O sea, el linaje incluso es biológico. Y por eso la máxima aspiración de una sociedad aristocrática es tener una familia bien conformada, totalmente diferente a nuestra sociedad, que es no tener familia, ¿no es cierto, no? Y vivir de acuerdo a su placer, ¿no es cierto, no? Que en el fondo nos hace unos individuos masa, ¿no? Muy manipulables, ¿no es cierto, no? Sin opción, sin voto, ¿no? Y dejar a los hijos a que la instrucción pública decidan por ellos. Eso no podía ser, no podía ser para nada. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera resaltar, tengo unos apuntes aquí de los capítulos, simplemente así como pinceladas, que creo que están bonitas y que, bueno, es imposible siempre resaltarlo todo. Creo que pueden complementar mucho lo mencionado. Respecto del capítulo 7, cómo es doctrina común explícitamente desde San Pío X hasta Pío XII, pero es doctrina común del magisterio eclesial la importancia de una ciudad católica o civilización cristiana, ¿no? Que se fundamente en los principios, ideales y virtudes católicas, y pues que realmente solo es verdadera civilización la civilización cristiana, y que solo es verdadera humanidad aquella humanidad que se desarrolla en esa sociedad cristiana. Y por lo tanto, que sin una conversión constante a Cristo, todos estos elementos tan importantes de justicia e incluso de caridad podrían devenir en ídolos, ¿no? Siendo que es Cristo quien da sentido a todo esto. Tantas veces hemos tenido, sobre todo en el siglo XX, hemos tenido movimientos reaccionarios que han pretendido tener una base católica, etcétera, pero en el fondo su idolatría es al Estado, y su idolatría es a un sistema político, y su idolatría perdona que te corte. De hecho, el siglo XX es, como dijo Chesterton, la herejía es una verdad que se ha vuelto loca. O sea, lo que dicen muchos es que está bien, o sea, el comunismo cuando dice sí, que la igualdad, eso está bien, ¿no es cierto? Pero cuando tú haces absoluto solo esa verdad en detrimento de las otras, generas un monstruo, ¿no? Nadie niega que es necesario un Estado, entendido no como el Estado actual, etcétera, pero entendido como un Estado, ¿no? Como un ente aglutinador de orden social y público. Eso no lo niega nadie, ¿no es cierto? Pero cuando uno absolutiza las cosas y el eje es Dios, cuando uno absolutiza las cosas, ahí sí ya se genera la verdadera destrucción, ¿no es cierto? Luego también la importancia de proteger y educar a la juventud, ¿no? Para que puedan, o sea, sin aislarla de la sociedad, pero fortaleciéndola para que puedan resistir las tentaciones del mundo. La importancia de la caridad política y cómo es esto lo que hace que se dé esta aristocracia que transforma la sociedad que comentaba César, ¿no? Está lleno, el capítulo 7 es muy bonito, está lleno de ejemplos de cómo los primeros cristianos conquistaron y transformaron tanto Roma, el Imperio Romano, y bueno, luego también sociedades posteriores. Porque la verdadera acción política es una acción política, obviamente. ¿Y qué es política? Es la relación humana. Y la relación humana es una relación de admiración, ¿no? Esa es la relación de admiración y de ayuda mutua. La acción subversiva, que es la que nos han puesto, o proselitista, que es la que nos han puesto en la cabeza como si fuera política, es una negación de la acción política, ¿no? La acción política es convivir y llegar a acuerdos
debados en la base de autoridad moral, ¿no? En cambio, nosotros que decimos, vamos a hacer política, es todo lo contrario, ¿no? Proselitismo o subversión, ¿no es cierto?, ¿no? Ejes, grupos, cuadros, haciendo presión, acción de masas. Eso es disociador, más bien, ¿no es cierto?, ¿no? Es totalmente disociador. Y en ese sentido, pues también como precisamente la acción política que promueve esta obra consiste en la acción santa de políticos santos, la necesidad de que los líderes y gobernantes básicamente sean santos, ¿no? Y justamente que la santificación y la construcción de la sociedad no se da por meras transformaciones o sistematizaciones formales del gobierno, como pretenden las ideologías modernas. Las ideologías modernas pretenden que la transformación de lo exterior hará feliz al hombre, sea por la negación del individuo, sea por la negación del Estado, sea por la negación o por la exaltación de la raza o por la exaltación de lo que fuera, que eso va a hacer que el hombre alcance su bienestar. Y no es así, sino que es como decir, la nueva constitución va a cambiar el Perú. No, el Perú lo cambia nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Eso es la idolatría a cosas absolutamente vacías, ¿no? O vamos a y eso va a cambiarlo todo, ¿no es cierto? No es así, ¿no? En ese sentido, la regeneración moral. Ya estoy en el capítulo 8, hace una importante distinción entre la esperanza teologal y el maquiavelismo o estos objetivos temporales, que es importante pues no reducir la misión cristiana solamente a meras metas humanitarias, políticas, en el sentido de acceso al poder o sociales, ¿no? Y en ese sentido es importante evitar divinizar el orden social o evitar divinizar un ideal social, como ya hemos comentado. Y finalmente, que en el capítulo 9, la relación entre el amor y la libertad, es muy bonito ese capítulo, como el amor es la razón de ser de la libertad y la verdadera libertad es una expresión del amor. Libertad entendida en sentido clásico, hacia ahí una muy buena crítica al liberalismo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar el bien, libertad para el bien, si no, no es libertad, sino enfermedad de la libertad, exceso de la libertad y por lo tanto falsa libertad y esclavitud hacia el vicio. Y que solo la libertad verdadera alcanza el bien común. Y hace un ejemplo muy bonito, que con esto quería terminar, habla de cómo los enamorados, el enamorar es precisamente una manera de emplear indirectamente estrategias para provocar el amor en el otro, pero no es un imponer, no es un forzar, es un seducir. Y precisamente propone esto y afirma que Dios también actúa de manera similar para la promoción de una sociedad cristiana y que nosotros también debemos buscar esa ciudad católica enamorando, desarrollando estrategias de enganche, de dulzura, que hagan que la sociedad sea cada vez una sociedad más cristiana. No, está muy bien. Y hay una cosa que es importante. A veces nos gana la desesperanza, nos gana mucho la desesperanza, ¿no es cierto?, ¿no? Pero todos nosotros, hay que recordar que nosotros, al ser seres humanos, estamos buscando eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todos buscamos el bien, es natural, ¿no es cierto?, es natural. Hay que estar muy, muy ya dañado para tener otras visiones, ¿no? Y al proponer las ideas de manera clara y sin miedo, correcto, y como dice, seduciendo, es decir, no seduciendo de la manera democrática, no, sino proponerlas de manera amigable, nada más, y sobre todo con el ejemplo, ¿no? La vida misma, ¿no? La perfección es la mejor manera de hacer política, ¿no? La mejor manera de hacer política. Ahora, también acordarse de una cosa, la política es algo justamente natural y es la acción comunitaria. Si uno quiere hacer política, hace más política si en tu barrio te juntas para arreglar una pista, eso es mucho más política que
que meterte un partido. Eso es 1.000.000 de veces más política. Es mucho más política juntarte con tus amigos, exactamente esto, juntarte con tus amigos a estudiar o incluso a tener un club de baile, es mucho más política que otra cosa. En Río de Janeiro se han solucionado muchísimos problemas de drogas, de tráfico de drogas gravísimo, de prostitución, de falta de comida, por las escuelas de samba. Ahí no es que el Estado, no, la propia sociedad, ¿no es cierto? La propia sociedad se ayuda, se cuida. Y esto es generar lo que se llama cuerpos intermedios, espacios intermedios, ¿no? Que supuestamente tendría que ser el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, que lamentablemente no lo son, o la propia iglesia, que tampoco no lo es, ¿ya? Entonces, si no lo es, nosotros tenemos que formarlo, porque más bien el liberalismo extremo que estamos viendo ahora, lo que crea es la disociación absoluta de las personas. Y nos hace vivir en la ilusión de que somos políticos y estamos totalmente fuera de lo político. Tú agarras a tu Twitter, a tu Facebook, despotricas un par de veces y dices, oh, yo ya estoy actuando políticamente, ¿no es cierto? Y lo que estás haciendo es lo menos político del mundo, porque no estás conectando. La política es relación entre seres humanos para el bien común. ¿Eso qué cosa es? Es una especie, perdónenme esa palabra, es un onanismo político, es decir, tú haces una cuestión que te hace sentir que estás en una cuestión política, pero en el fondo no has generado absolutamente nada. Y eso no es casual, queridos amigos, eso es provocado. El sistema nos quiere gentes disociadas, gentes presas de nuestros deseos, gente que solo piensa en estar echado viendo Netflix y comiendo helado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿quién es más fácil de manipular, ni siquiera gobernar? Esa persona, no la persona que tiene ideas, ¿no es cierto, no? Esa persona va a ser mucho más expuesta al aparato de masas, ¿no es cierto? Y eso ya se ha probado. Entonces, hacer política es interactuar, ¿no es cierto? Es interactuar. Y si bien estamos acá por las redes sociales, las redes están ayudando mucho, le están sacando la vuelta a su propia lógica que de inicio estaba un poco errada, ¿no? Hay que fomentar más la interacción cara a cara. Muy bien. Muy bien. Pues simplemente para recordar, estamos en el tercero de 4 eventos, ahora te doy paso. Bueno, en el tercero de 4 eventos, que son los primeros sábados de mes. Tuvimos un evento el primer sábado de septiembre, de octubre, estamos en el primer sábado de noviembre, y culminaremos este ciclo y culminaremos la obra de Jan Husset con la lectura de los el comentario de los capítulos 10 y 11 el sábado 1 de diciembre. Con eso cerraremos el año y estaremos enero y febrero de vacaciones. Seguramente en marzo estaremos retomando alguna actividad. Bien, lo digo para que también estemos conociendo un poco el cronograma que hay. Bien, como esto es una acción católica, pero falta una pregunta. Hay una pregunta, sí, verdad, hay una pregunta y luego invito a lo que viene después. Felicitaciones por la lectura. Gracias. El profesor Miguel de Ayuso suele decir que la política es un oficio del alma, ¿no? Y el alma, por más herido que esté por el pecado original, tiene como oficio principal el del amar. Y el amar es servir, no un poder. Lo que se quiere o lo que muchos buscan hoy día es una falsa virtud de gobernar a las masas, de ser gobernado por las pasiones y llamarlo eso política, teniendo el poder absoluto. Y eso se ve reflejado en las corrupciones que hay hoy en día, ¿no? No en tanto que en una monarquía se buscaba servir, porque dábamos cuenta claramente a Dios, se tenía en cuenta en eso. Entonces, solamente para resaltar eso, que el oficio del alma en la política es el amor al prójimo y servir. Eso. Claro, y me hace de hecho recordar una cosa. Yo estaba enfocado al gobernante más que todo, pero el pensamiento aristocrático, ¿no es cierto?, nos llega a pensar lo siguiente, que nos enseña tanto a gobernar, pero también a ser gobernados. Porque si tú por amor gobiernas, porque quieres el bien de la otra persona por amor obedece, y obedece porque sabe que le están haciendo el bien. Ojo, no en la versión tiránica que tenemos ahora, que dicen amén y tú dices amén y ya está. No, eso es una aberración. Sino tú no estás enamorada, bueno, también de la persona hasta cierto punto, pero no estás enamorada de la persona, sino estás enamorada de la verdad que transmite. Y por lo tanto,
en un pensamiento aristocrático es muy natural, por ejemplo, que una persona se ponga a disposición y reconozca sin más problema, decir, no, fulano es mi líder, ¿no es cierto? Es mi líder, yo no hay ningún problema. No porque es un culto a la personalidad que es la deformación moderna, ¿no es cierto? Sino porque él representa, él comunica una verdad superior, una forma mejor, ¿me entiende? ¿No es cierto? De ser. No él, sino en él está. Y también nos enseña entonces a obedecer por amor, a obedecer adecuadamente. Ahora más bien tenemos algo que es delirante, ¿no? Que son cultos a la personalidad, incluso en instituciones religiosas, ¿no es cierto? Cultos a la personalidad que son delirantes, ¿no es cierto? ¿No? Y lo que hacen es botar la dignidad de la persona al agua. Muy bien, muchas gracias por todo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, bueno, un aplauso para cierre de la sesión. Ahora terminamos este ámbito académico y están invitadísimos a continuar con la segunda parte de estos encuentros, que es un ámbito piadoso, donde rezamos el rosario aquí en la tercera orden y asistimos a la primera misa, a la misa del primer sábado de mes, en honor al Inmaculado Corazón de María. Y posteriormente, pues ya, si alguien queda, ya avisamos lo que podría venir después. Pero les invitamos a participar en esto. Muchísimas gracias. Vamos a muy buenas tardes. con nuestra oración. No tenemos una oración. No, final. entonces vamos de frente, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias.